Buenas tardes. El tema de este podcast es debatir sobre si México es un país desarrollado o no. En el equipo uno, conformado por Luna Gutiérrez, Miguel Ángel, Lara Rodríguez, Gerardo Manuel, van a intentar defender el punto de que México sí es un país desarrollado, mientras que el equipo 2, conformado por García Tapia, Belén de Los Ángeles y Moreno Hernández, Denia Yaretsi, van a intentar defender el punto de que México no es un país desarrollado. Para comenzar, hay que definir qué es desarrollo. Miguel, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Pues para mí desarrollo dentro de un país es aquel potencial que éste presenta para poder presentar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos de ese mismo país, o también para sustentarse en el medio económico en el que se vive. Por ejemplo, en el caso de México, su fuerza económica que tiene dentro de nuestro continente, de la economía mundial y su influencia. Gracias. Belén. Yo puedo decir que el desarrollo es cuando el desarrollo económico es cuando se tiene un aumento, un mejoro en la calidad de vida de las personas, sobre todo de un país para un Gerardo, ¿qué nos puedes decir sobre qué es desarrollo? Desarrollo, bueno, en general son o puede ser los países avanzados, se podría decir, los cuales tienen mayor innovación tecnológica o mayores innovaciones en total, entre todos. Y eso. Gracias. Denia. Pues yo diría que el desarrollo viene con el aumento de la calidad de vida de los elementos de una población, y esto es producido gracias al crecimiento económico y a sus consecuencias en las interacciones, perdón. Gracias. ¿Hay algo que el equipo 1 quiera añadir sobre el concepto del equipo 2? ¿El equipo 2 quiere añadir algo sobre el concepto del equipo 1? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Creen que México es un país en desarrollo y por qué? Luna. Bueno, considero que México sí es un país en desarrollo, ya que este cuenta con los suficientes recursos, tanto naturales como humanos e industriales, para ser un país desarrollado. Puede ser mediante el aprovechamiento de la ubicación geográfica en el que nos encontramos como país, o la estabilidad macroeconómica que vivimos a nuestro alrededor. Pues esto también podría venir con el aprovechamiento de los recursos energéticos. Por ello considero que México sí es un país en desarrollo o desarrollado. Gracias. Belén. Que yo pienso que México sí es considerado un país en subdesarrollo, porque además de que ha sido catalogado como uno de los tantos países más ricos en el área de sus riquezas naturales, se puede decir que en los últimos años de su desarrollo que ha tenido con la creación de nuevas infraestructuras lo ayudan a optimizar el espacio, la aprobación normal de leyes a favor de las comunidades de habitantes y los últimos avances en el ranking económico, lo cual hace que sea un país con una de las mejores economías en Latinoamérica, y México pueda salir del hoyo, por así decirlo, de ser un país subdesarrollado y volverse un país en desarrollo. Gerardo, gracias. Gerardo, ¿qué puedes decir a lo que dijo Belén? Ok, bueno. México sí puede ser un país desarrollado o es un país desarrollado de acuerdo a su gran economía que lleva, también de parte del turismo de todos los países que llegan a México. Esto es una base que fundamenta a México, que ayuda al país en nivel económico, el cual pues nos puede ayudar a ser avanzados, o sea, en dado caso, un país desarrollado. Y no creo que sea un país subdesarrollado, porque México es México, tiene grandes esperanzas, tiene muchas oportunidades y es un gran país.
Muchas gracias. Denia. Bueno, pues yo, a pesar de que es cierto que México tiene una gran riqueza y en ciertos periodos de tiempo ha tenido un crecimiento económico considerable, considero que no es un país desarrollado porque su población no tiene las condiciones de vida adecuadas que se considerarían para el desarrollo. Gracias. Luna, hace rato dijiste que México tiene mucha riqueza, pero ¿por qué crees que su población no tiene las condiciones de vida adecuadas? Bueno, considero lo que dijo mi compañera Denia, ya que sí es cierto que México tiene demasiada riqueza, sin embargo, gran parte de su sociedad no lo ha concentrado es decir, el gobierno no lo ha concentrado de manera correcta estos ingresos, pero considero que México tiene ese potencial para ser desarrollado, ya que esa riqueza puede ser prioritaria al momento de darle un desarrollo personal a la población para tener una mejor calidad de vida. Es decir, a lo que me refiero es que cada ciudadano de México podría tener una calidad de vida estable y buena si los recursos fueran impartidos de manera correcta y no hubiese estas olas de corrupción o de partes que podrían afectar este desarrollo económico en México. En lo personal considero que México es un país desarrollado, sin embargo, puede que lo estén manejando de manera incorrecta. Gracias. Belén, tú dijiste que México es una de las mejores economías de Latinoamérica. ¿Qué crees que lo detiene para poder ser un país desarrollado? Pues simplemente el hecho de que al producir por así decirlo, sus riquezas, son exportadores de la misma materia prima que producen y, si lo transportan a otros países que usan la industria y el comercio como sistemas económicos. Es decir, nuestra nación es una exportadora de materia prima y ese medio económico para subsistir. En cambio, grandes países tienen gran materia prima, industria y comercio como sistema económico, y eso les permite ser un país desarrollado. Por esto mismo, México ha sido considerado como un país en subdesarrollo porque esa misma producción no permite la escasez en viviendas, pero pienso que debemos crear algunos sistemas económicos dedicados a más industria, comercio o hasta innovaciones tecnológicas con el fin de impulsar a la nación a mejorar la calidad de vida de muchos de los mexicanos. Gracias. Gerardo, ¿qué crees que es lo que México puede hacer para sobresalir como un país desarrollado? Tomar buenas decisiones. Con el simple hecho de que tenemos un presidente que nos lleva la chingada, discúlpame la palabra, pero pues es la verdad. Hay descontrol total de todo el país. A ver, ¿cómo se dice esto? La luz eléctrica ha tenido distintos puntos de que se va la luz, pues, y esto no pasaba en años anteriores, no sé si se habían dado cuenta. También la corrupción, no se diga, es un tema que está en México sí o sí, ¿sabes? No puede salir de México, por lo mismo de que nosotros como mexicanos tomamos malas las decisiones, o bueno, si acaso nosotros aún no somos mayores de edad, no podemos tomar decisiones así de elecciones, pero pues sin embargo la gente adulta, la que comprende más, por así decirlo, está tomando malas decisiones y está llevando México a la ruina prácticamente. Gracias. Denia, mencionaste que de las condiciones de vida, para ti, ¿qué son unas buenas condiciones de vida? Pues estas cumplen, por ejemplo, las necesidades básicas de la población, como son la salud, la educación, la vivienda, la cultura, principalmente porque son como lo que va creando nuestra forma de vivir. Gracias. Equipo 1, en conclusión, ¿qué nos podrían decir?
Bueno, pues considero que con todo lo que hemos conversado el día de hoy, México en sí está en un punto medio en el que no es ni subdesarrollado ni desarrollado completamente. Sin embargo, tiene este potencial que aún no estalla o no sabemos cómo aprovecharlo para poder ser un país desarrollado y estar a la altura de otros. Yo creo que México, con esta conversación que se obtuvo de este pequeño podcast, que México no es desarrollado, México no tiene la potencia, no tiene para ser desarrollado. Sí, tiene la oportunidad, pero no la potencia, o ahorita no le veo dado caso. Y mucho menos con la pandemia. Dimos un bajón bien letal. Y pues en esto México no es un país desarrollado. Muchas gracias. Equipo 2, ¿qué conclusión nos pueden dar? Denia. Pues mi conclusión es que México no es un país desarrollado y hay muy poca probabilidad de que lo llegue a ser en algún momento, porque como decían, como veníamos platicando, es cierto que México tiene muchas riquezas y tiene muchas fuentes para generar dinero capital, pero muchas de esas riquezas o muchos de esos recursos son recursos finitos. Entonces, mientras haya atraso económico y atraso tecnológico, no creo que pueda haber un desarrollo o pueda llegar a crecer más. Gracias. Belén. Bueno, yo estoy al igual que Miguel, considerando que México está en un punto medio, ya que tiene los elementos para convertirse en un país desarrollado, pero al mismo tiempo lo que le impide serlo es que es necesaria una mejor organización tanto en la sociedad como política, en este caso de una mejor elección de presidente. Bueno, muchas gracias por su participación en este podcast sobre el desarrollo de México. Los integrantes son Luna Gutiérrez, Miguel Ángel. Gerardo. Lara Rodríguez, Gerardo Manuel. Ellos son del equipo 1. ¿Y del equipo 2? Denia. María Hernández, Denia Yaretsi. Belén. García Tapia, Belén de Los Ángeles. Bueno, y como moderador me presento, soy José Luis Reyes Almaguer y fue un gusto haber platicado con ustedes.